Dios les bendiga, gusto saludarle. Usted que es líder de Refan, le voy a compartir un video explicándole brevemente cómo hacer la introducción a una clase de Refan. Ustedes tienen en la pantalla el rotafolio. Tema número 1, y quiero explicarle en cuántas clases podríamos dar este tema. Nos vamos a dar cuenta que este rotafolio tiene, para mi concepto, yo lo podría dividir: clase número 1, la presentación de la clase, la lección. Clase número 2 podría ser con esta parte de aquí, de que es conocerle a Dios. Clase número 3 podría hacer una tercera clase como cómo puedo conocerlo a Dios, y podría tener una cuarta clase con beneficios de conocerlo a Dios, y explicando algunas otras cosas más hasta una quinta clase. ¿Cómo y de qué manera puedo explicar yo cada una de estas clases? Recuerden que antes de ir a dar mi clase de Refan o mi discipulado, yo tengo que leer, revisar, ¿no? Y por ejemplo descubrir o ir anotando los términos interesantes que determinan mi clase, ¿no? En este caso, en la primera clase vamos a tener que uno de los términos interesantes es la palabra íntimo. Ahora, ¿qué significa la palabra íntimo? Entonces, para ello nosotros consultamos un diccionario, consultamos en nuestro teléfono si tenemos internet. Así que íntimo significa lo más interior o interno, ¿verdad? También íntimo es dicho de una amistad muy estrecha entre dos personas, y también es dicho de un amigo muy querido y de gran confianza. Cuando nosotros nos referimos en la terminología de este tema, la palabra íntimo está relacionada entre una persona, y podemos explicarlo con un ejemplo práctico. Yo soy Pedro, mi amigo es David, pero el que no conozco se llama Juan. Un día yo estoy con David viene con Juan y me dice: Pedro, ¿qué tal? Gusto saludarte. Aquí está un amigo mío, te lo presento. Y yo le estiro la mano y le digo: hola, mucho gusto, soy Pedro. Y él me dice: yo soy Juan, mucho gusto conocerte. Bueno, la primera vez puede ser esa. Puede que yo me haya encontrado con Juan un par de veces en el otro lugar, tal vez no tuvimos ningún cruce de palabras ni hablamos nada porque no teníamos amistad, pero alguien nos presentó. La siguiente vez que yo lo encuentre, ya sea en el bus o en la ciudad o en cualquier lugar, yo lo voy a poder saludar, y tal vez recordándome su nombre le voy a decir: hola, ¿cómo estás? Juan, un gusto saludarte. Y él me dice: hola, ¿qué tal? Esa amistad nos permite empezar a cambiar tal vez nuestros números de contacto telefónicos, nos añadimos a WhatsApp, yo puedo ir conociendo sus estados y puedo ir conociendo el público. Pero resulta que este Juan ha sido un tipo que tiene dinero, que es una persona muy influyente en el medio, y a mí conocerlo a Juan me va a traer ventajas o beneficios. Después de un tiempo a mí me pasa algo, resulta que me quedo sin trabajo, pero como Juan tiene una empresa y yo ya he entablado amistad con Juan, le puedo decir: Juan, mira, no tienes algo que hacer en tu empresa porque pues necesito. Y Juan me dice: listo, no, yo sí tengo, vale, venga, trabajemos. Y pactamos un trabajo. Vamos de allí, ¿no? Entonces, cuando alguien nos presenta a Dios, a nosotros, realmente lo vemos de lejito, ¿no? Lo hacemos a través de la Biblia, pero con el tiempo empezamos a tener una amistad un poco más cercana con el Señor, y esa amistad nos trae descanso. Podríamos explicar nosotros, la persona, al estudiante o los estudiantes de Refan, que de esa manera nosotros debemos presentar la clase. Amén. Descubriendo y explicando el tema. Entonces, listo, una vez que yo ya he hecho una explicación del tema y le digo a las personas que les estoy dando la enseñanza: miren, en este día la intención es presentarles que ustedes conozcan al Señor, se hagan amigos de Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Lo conocemos a través de su palabra, a través de lo que Él dijo en su palabra, ¿verdad? Cuando uno conoce a alguien, generalmente puede traerle muchos beneficios. ¿Se recuerdan que les mencioné? Dije: Juan tenía una empresa, yo no tenía trabajo, pero Juan me dio trabajo, ¿verdad? Entonces, luego, eso me trajo a mí un descanso de algo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios generalmente siempre va a ayudar. Haciendo una explicación un poco detallada y un poco más amplia de este tema, yo puedo tener la primera clase en aproximadamente 15 minutos, ¿verdad? Luego, aperturo una segunda. Y digo: bueno, me gustaría decir, pues ustedes tienen alguna inquietud sobre lo que hemos hablado. Y la persona puede hacerlo, ¿no? Hay el versículo que está aquí, este versículo que dice: y Él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿verdad?
procedemos a hacer una breve explicación del versículo, que la persona lo memorice. Si tiene una Biblia, se lo llevamos a indicar en la Biblia o de alguna manera, ¿verdad? Listo. Hemos hecho la primera clase, hemos hecho el primer día, hemos hecho la primera fase del programa. Bueno, allí, listo. Ya, una vez que nosotros hemos hecho la primera clase, ahora vamos a la segunda clase. Imaginen que la segunda clase ya yo, la siguiente semana que voy, hago el protocolo de llegada, saludo, unos minutos, comenzamos a dar un tema, entonces digo, bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase. Y hago como un recordatorio, como una introducción también. Bueno, digo, recuerdan que la semana anterior empezamos a conocer este tema, conociendo a Dios, y hablamos un poquito de que conocer a Dios es como conocer a un amigo, en el cual poco a poco nos vamos conociendo, vamos intimando un poco más, vamos teniendo mayor conocimiento el uno del otro. Entonces ahora vamos a analizar el tema de hoy, que es conocer a Dios. Cabe decir que uno se conoce a una persona y tiene que prestar interés sobre la amistad, ¿verdad? O una amistad necesita interés. Por decir, si yo me conocí con Juan, pero nunca cultivo, uno de los dos cultiva la amistad, entonces difícilmente esa amistad puede escalar. Entonces es interesantísimo que Dios siempre va a estar interesado en nosotros. La Biblia dice que nos vino a buscar, ¿verdad? Pero también es bueno que nosotros pongamos ese interés por conocer a Dios. Cuando nos interesamos por conocer a Dios, allí nosotros podríamos poner un ejemplo. Es como cuando, por ejemplo, literalmente yo necesito hablar con X persona que no tengo su contacto, pero yo lo llamo a alguien más que es mi amigo y le digo, ¿tienes el contacto de fulano? Esa persona me dice, sí. Él me envía el contacto, yo le escribo y le digo, hola, ¿qué tal? Juan, soy Diocles, ¿te recuerdas que la vez anterior hablamos allá en casa de Pedro? Y entonces él me dice, sí, así me recuerdo, me presentó a otro amigo. Empieza un interés, el hombre debe tener ese interés también por conocer a Dios. Ahora, ¿cómo lo conocemos a Dios? ¿De qué manera? ¿Qué métodos usamos? Y entonces ahí vamos a explicar un poquito. Dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia que debemos acercarnos a Dios? Pero bueno, según nos han puesto aquí en la guía que tenemos para hoy día nosotros, en esta segunda parte del tema, tendremos aquí qué es conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, como una pregunta. Y vamos a explicarle que el primer apartado dice, conocer a Dios no es un asunto intelectual, ni es sinónimo de saber. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos ponen en esta guía así? ¿Por qué dice así? ¿Por qué? Porque en este término se define que para Dios no hay acepción de personas, en el sentido de que ante Dios puede acceder la persona muy intelectual, muy estudiada, con algunos títulos muy pues destacada en ciertos aspectos de su vida, como el que no lo es, como el que nunca fue a una universidad, a una escuela o a un colegio, como el niño, tanto como la persona adulta, muy anciana. Entonces todos podemos acceder a Dios para conocerle a Él, o sea, las puertas están abiertas. De pronto nosotros vamos por el centro de la ciudad y por la avenida 3 de Julio, hay unas casas muy bonitas, ¿verdad? Y quizás nunca entremos a una casa de esas, porque esas personas tienen dinero, son de un estrato económico alto, y las personas que no lo tienen tal vez no acceden a él, acceden sus amigos. Pero con Dios no funciona así, con Dios funciona diferente, que ante Dios podemos ir todos los hombres, sin importar su condición económica ni personal. Eso es lo interesante, ¿verdad? Y podemos nosotros apoyar esta fase con un versículo de la Biblia. Aquí no está puesto, pero podríamos nosotros decir, bueno, miren, en la Biblia hay muchos ejemplos donde Jesús se sentó, por ejemplo, a comer con hombres o con pecadores, o que Jesús recibió a mujeres que eran pecadoras. También podríamos ponerles como ejemplo, miren, muchas veces Jesús fue a casa de pecadores como Zaqueo, de publicanos, y Él no hizo acepción de personas, porque para Dios no hay acepción de personas. Parte número 2 de esta segunda clase es que vamos a hablar un poquito de conocer a Dios y rendirse incondicionalmente, ¿verdad? Y aquí tenemos otra palabra, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en la clase anterior hablamos de una palabra íntimamente? Ahora tenemos la palabra rendirse. ¿Qué es rendirse? Y nosotros para ello, generalmente siempre vamos a buscar un diccionario, nuestro teléfono, y vamos a preguntar qué significa rendirse. Rendirse, ¿qué significa? Y nos vamos a dar cuenta nosotros aquí que la palabra rendirse significa
dejar de luchar, de esforzarse, darse por vencido, también implica someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, como el caso de aceptar una derrota, ¿no? Algún sinónimo puede significar tirar la toalla y claudicar. Entonces, cuando una persona se rinde, generalmente significa que ha decidido no seguir luchando, ya sea por falta de motivación, agotamiento o percepción de que la meta es inalcanzable, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre se rinde a Dios, ¿cómo nosotros podemos rendirnos a Dios? Mire, y ahí podemos hacer una explicación. El hombre en el mundo, ¿no?, sin conocer a Dios, sin Dios, él está luchando permanentemente por su vida y por su existencia, ¿verdad? Lucha en contra del pecado y de la maldad existencial que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre ha perdido todo, y ahí podemos hacer nuestro énfasis en el pecado, en la vida, en las dificultades de la vida, entonces el hombre ya no puede más y se rinde. ¿Y qué es lo que hace? Acercarse a Dios, o qué es lo que debe hacer, es acercarse a Dios para, a través de esta amistad, poderse rendir a Él. Y pongo el ejemplo. ¿Recuerdan que yo les dije que anteriormente mi amigo David me presentó a Juan? Que Juan era alguien que tenía muchas posibilidades económicas, pero resulta que yo hice algunas cosas mal en los negocios y quebré, me quedé sin dinero, sin trabajo y caí en crisis y rendido, ya sin poder hacer. Entonces yo recurro a Juan y le digo, ¿sabes que me puedes ayudar? Porque cuando uno tiene una amistad con alguien tiene beneficios, pero como Juan tiene su empresa y tiene trabajo, yo le digo, Juan, ¿qué tal si me ayudas y me das trabajo porque estoy económicamente? Y él me dice, claro, ven, te ayudo, echame una mano, vamos a trabajar. Y entonces él me dice, pacto contigo, vas a trabajar de 7 a 5 de la tarde, te voy a pagar $500 al mes, vas a tener estos beneficios. ¿Qué hice yo? Rendí mi tiempo a Juan. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Rendí mi tiempo y le digo, bueno, listo, Juan, ya yo trabajo para ti. Cuando el hombre ha trabajado para el mundo y el pecado siempre lo va a dejar mal. Pero cuando el hombre rinde su vida a Dios, Dios lo va a levantar, ¿verdad? Dios lo va a ayudar. Entonces, cuando nosotros rendimos de manera incondicionalmente a Dios, tenemos intimidad con Él. En la tercera parte del tema que nosotros podemos explicar aquí es conocer a Dios es imprescindible para ser salvo, ¿no? ¿Y qué es la palabra ser salvo? Es generalmente explicarla, aquí debemos explicar la palabra salvo. Y la palabra salvo, ¿qué significa? Nosotros vamos así mismo. Ileso o librado de algún peligro, ¿verdad? O exceptuado o omitido. En este sentido, la palabra salvo también puede significar ser libre de peligro, sin sufrir cierto peligro o amenaza, salir a salvo, significativo de la palabra salvo. Entonces, cuando tú dices, mira, conocer a Dios a nosotros nos hace salvos, cuando tú dices conocer a Dios a nosotros nos da salvación, tú le estás diciendo a esa persona que al conocer a Dios, Dios te va a cambiar de lugar, que Dios te va a cambiar la situación, que Dios te va a hacer otra persona diferente, que Dios te va a dar otras cosas que tú no tienes. Entonces, podemos explicar este término desde esta palabra salvo, que para ser salvo es imprescindible conocerlo a Dios. Entonces, ahí ya iríamos nosotros cerrando la segunda clase, ¿verdad? Listo, la tercera clase entonces viene a ser una siguiente pregunta. Ya nosotros abrimos el espacio de preguntas, cerramos la clase, trabajamos 15 minutos, 20 minutos y dejamos el preámbulo de nuestra tercera clase. Y nuestra tercera clase ya viene a ser cómo puedo conocer a Dios, ¿verdad? Y aquí ya le vamos a hablar de cómo entablar amistad con Dios. Bueno, yo a usted le voy a dejar esta explicación de este video y la próxima semana le voy a pasar otro videito explicándole ya las otras clases. Esto es una idea. Esto que estoy dándoles acá es como para que ustedes tengan un tutorial, pero ustedes tienen que dejarse guiar por el Señor, por el Espíritu del Señor, usar su propia metodología que tienen como docentes, su propia naturalidad para enseñar. Pero sí debemos, pues, más o menos ir profundizando. No corra, esta clase no es solo para un día, esta clase puede darse en un mes o esta lección o en más de un mes. Ya. Si usted va toda la semana, pues aquí puede sacar 4 semanas o 5 semanas de esta primera clase. Bueno, Dios les bendiga, ya les compartiré otro video.